Hoy, vestido para la ocasión, les doy la bienvenida una vez más a la Gran Omisión. Hoy desde el estudio central, desde casa, de donde nosotros venimos a adorar a Dios, la casa que hemos construido para el Señor, en donde habitamos nosotros, pero deseamos que Él habite con nosotros. Estoy muy agradecido que estés una vez más en este espacio, en donde venimos a hablar no más que la palabra de Dios, no más que conocer a Cristo, no evitando las conversaciones complicadas, difíciles, conociéndonos en nuestras debilidades y en nuestras fortalezas. Y hablando de debilidades, hoy quiero hablarles sobre algo que a mí casi que duele al verlo, y es hermanos hablando en contra de otros hermanos. Se ha hecho muy cómodo en las redes hablar en contra de otros pastores, de otros líderes, de otros hermanos, solo para marcar la diferencia, solo para sentirse conformes con ellos mismos de que están haciendo justicia para Dios, cuando Dios no lo necesita. Dios nos creó, mejor dicho, Dios nos diseñó, nos pensó y nos llamó para la gloria de su nombre, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, dice la palabra, de las tinieblas a la luz. Ni es para defender a Dios, ni es para combatir. Y lamentablemente, en el nombre de la sana doctrina y en el nombre de defender el evangelio, se están haciendo atrocidades desde el internet, desde la comodidad de la casa, desde la comodidad de donde nosotros hoy, por ejemplo, vamos a estar. En vez de estar dándole gracias a Dios y poniendo a Cristo en el centro de nuestra historia, ponemos nuestras diferencias y empezamos a hablar mal de otras personas, y eso es lo que deseamos evitar en este espacio, en este lugar. Nosotros no venimos a diferenciarnos de otras personas, sino a unirnos en el amor de Cristo. Con esto no vamos a hacer ecumenismo y no vamos a llamar a lo malo bueno, pero hay matices dentro de la libertad que Cristo nos dio, y nosotros tenemos que solamente ver si alguien está poniendo a Cristo en el centro o se está poniendo a ellos mismos. No importa si es con traje y corbata o si es con un buzo oversize. ¿Quién están sirviendo realmente a Dios, poniendo su corazón, su pasión, su vida entregada a la gloria de Dios, por más que se estén equivocando en las formas para nosotros, ¿no? Y hay mucho que la Biblia dice que nosotros no vamos a llegar a cumplir. Lo importante es que nosotros no confiemos en nuestras obras, sino que confiemos en que Cristo nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy vamos a hablar un poco de esto. Yo quiero empezar compartiéndoles Mateo 22, del 37 al 39, donde Jesús está hablando de dos cosas importantes, o de los dos mandamientos más grandes que hay, que es amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, corazón, cuerpo, fuerzas, alma, y amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y con esto no está queriendo solo decir amar al prójimo como a nosotros mismos, en el sentido de darle todas las comodidades que nosotros quisiéramos tener. Amar al prójimo es entender sus debilidades. Eso es discipular, conocer a tu hermano en sus debilidades para que vos seas la fortaleza que necesita. Nosotros no podemos ver al prójimo y condenarlo. Nosotros tenemos que amar como Cristo amó, y amar como Cristo amó es buscar a tu enemigo y amarlo. Aprende a amarlo, aprende a sobrellevarlo, aprende a entender su situación, por qué su comportamiento es así y que necesita de Cristo. Si vos sabés que necesitas de Cristo, vos necesitas completamente de Cristo, ¿cómo tu prójimo no lo va a necesitar? Entonces, si vos necesitas de Cristo, tu prójimo también, amalo. Siempre buscamos los similares a nosotros, siempre buscamos los sinónimos de nosotros, pero nosotros tenemos que amar al prójimo en sus debilidades. Nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos, Primera de Juan 3:18 dice: no nos amemos solo de palabra, amémonos de hecho y de verdad. Es muy fácil decir amados hermanos en la congregación, pero después es una vida cotidiana, es una vida en donde tu hermano hace tareas distintas, comportamientos distintos, en donde vos tenés que encontrarte en el común del amor de Cristo. Una tía una vez me dijo, hablándome de mi futura pareja, de hoy, mi novia, a quien amo con todo mi corazón. Antes de conocerla a ella, mi tía me aconsejaba y me decía esto: tus hermanos, con la misma educación, la misma economía,
los mismos padres, las mismas costumbres, la misma casa, las mismas oportunidades, piensan totalmente distinto y se comportan completamente distinto. ¿Qué pensás que va a ser tu futura esposa? Va a venir de una casa distinta, con costumbres distintas y una personalidad completamente distinta. Entonces vas a tener que aprender a amarla. Y amar muchas veces es morir, hacer silencio, aprender a perder. Y eso es lo que como hijo de Dios no hacemos. Es terrible como algunos delante de la responsabilidad de la cámara, personas que ven 3.000, 4.000, 50.000 personas, en vez de estar hablando de Cristo, confían en sus propias obras, dan ejemplo de sus obras para que las imiten, para que sean salvos. Y eso no funciona así. Es terrible. Es terrible porque yo ni siquiera vengo a decirles cómo se tienen que vestir, cómo tienen que hablar. Yo les estoy diciendo que sin Cristo ustedes no son nada, porque es lo que Él me dijo a mí. Sin mí nada podés ser. Sin mí nada vas a poder ser. Nosotros encontramos nuestra identidad en Cristo. Imagínense cristianos peleando por política, por economía, por fútbol. Hay gente muy apasionada en cosas que son completamente pasajeras. No quiere decir que no tengamos gustos en esto. Muchos encontramos en los autos, en el fútbol, algo que nos da alegría. Pero no puede ser esa nuestra mayor pasión, nuestra mayor fuente de mover a enojarnos. Hermanos, nosotros éramos sin Dios absolutamente nada. En Juan capítulo 13, del 34 al 35, nos habla, al final de estos versículos, nos habla de que nos van a conocer como discípulos en que nos amemos los unos a los otros. Imagínense. Yo sé que hay hermanos que realmente quieren cuidar y tienen celo de la palabra y intentan ir a lo más fino de la palabra para que Jehová no se enoje con nosotros. Pero hermanos, si hoy Jehová Dios tendría en cuenta nuestros pecados, estaríamos perdidos. Porque no hay un momento en donde nosotros estemos 24 horas amándole al Señor con toda nuestra mente, corazón y cuerpo. Eso es lo que debemos anhelar hacer. Pero muchas veces no lo hacemos. Y si Dios contase cada uno de nuestros pensamientos, nuestras actividades, nuestra forma de hablar, hermanos, aún delante de la cámara, ¿creen que seríamos salvos por esas acciones? Si pudiéramos ir al pasado de su vida, ¿cómo olvidan de dónde Dios los sacó? Hermanos, no se olviden de dónde Dios los sacó. A muchos fue de la borrachera, de la violencia dentro del hogar. Otros eran delincuentes. ¿Cómo no van a ser agradecidos a Dios intentando ser un puente y no un batovica de Dios? Un puente para que otros lleguen a Cristo y vean el amor que Él nos dio siendo nosotros pecadores. Hermanos, Dios aborrece al pecado y aborrece al pecador. Solamente una vida regenerada es la que Dios le agrada, un corazón contrito, humillado, apasionado por Él, entendiendo de que sin Él no son nada y que no tenemos nada para entregarle a Dios y todo es de Él. Solo espero, hermanos, que no tengamos un corazón alejado de Dios, un corazón que se ponga en juez, no solamente porque la palabra dice que por la medida que me dice la medido, no solamente porque pueda tener consecuencias, sino esto es una historia de amor, esto es una historia de pasión, hermanos. Miren, hace unos días hablaba con un amigo y le decía, esto no es un manual de instrucciones, la Biblia no es un manual en donde nos va a decir qué hacer. Si fuese así, cualquier ingeniero, cualquier académico podría seguir las instrucciones para ser salvo. Esto es una carta de un padre a un hijo, de un padre a sus hijos adoptivos. Imagínense qué amor puede haber ahí. ¿Cómo nosotros vamos a ser la piedra de tropiezo para que otros no lleguen? Y sobre todo, somos indirectamente piedra de tropiezos cuando estamos hablando de que el otro está mal y nosotros estamos bien, que estamos cuidando la sana doctrina. Dios no necesita defensores de su palabra. Él va a hacer cumplirla. Mire, la palabra misma dice, y es más dura, las montañas pasarán, los mares van a pasar, no va a quedar piedra sobre piedra, pero su palabra no va a pasar. Entonces,
¿Cómo nosotros vamos a confiar en que nosotros vamos a poder, si nosotros mismos vamos a pasar, esta carnalidad va a quedar acá? Lo que nos salva es su promesa y la obra redentora de Cristo. Si nosotros ponemos a Cristo en el centro de nuestras reuniones, en el centro de nuestras oraciones, de nuestro ayuno, de nuestro caminar diario, nuestro trabajo, eso lo es todo, hermano, porque dice que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y justicia. Él nos lleva a toda verdad y justicia, y por más que estés errado, Él te va a conducir a la verdad. Entonces, muchos dicen, conoceréis la verdad y la verdad será libre, los hará libre, ¿no? Usan esa palabra para pelearse con el hermano, que tienen que ver la verdad, y la verdad no es un libro, la verdad es una persona. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, y quien vino a salvarnos es Él. No es un héroe que vino para sacarnos de un conflicto. Él se entregó a sí mismo para darnos vida y vida en abundancia. Jesús mismo se acercaba a quienes otros no se acercaban. Él perdonaba a los que no debían ser perdonados. Imagínense, hermanos. Entonces nosotros no debemos condenar al prójimo. Nosotros debemos amarlo, aunque eso sea morir a nosotros mismos muchas veces. Nosotros queremos que sean como nosotros. Y no tienen que ser como nosotros, tienen que ser como Cristo. Hermanos, quiero compartirles en 1 Corintios 13:13. Habla de esto. Búsquenlo y van a leer. Miren, un amigo me hizo ver esto. Creo que lo habrá sacado de algún otro lugar, pero cómo me edificó. Y dice, hermano, de las 3 cosas importantes, la fe, la esperanza y el amor, lo único que va a quedar es el amor. Porque cuando Él venga, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que esperamos lo vamos a recibir, y lo que nos vemos lo vamos a ver. La fe, descartada. La esperanza es lo que se espera de lo que no se ve. Lo vamos a ver por completo. Vamos a ver a Cristo volviendo en las nubes. No va a quedar duda de nada de Él. Vamos a saberlo absolutamente todo. La esperanza ya no va a ser ni la fe. Entonces va a quedar el amor, con que Él nos adoptó, con el que Él nos llamó. Éramos ovejas sin rebaño y sin pastor, y Él nos adoptó. Muchas veces cuando yo hablo de estas cosas, se me quiebra la voz y empiezo a llorar, porque no siento haber ganado esto. Por eso es que ni la fe, hay un versículo donde dice, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Nosotros tenemos que entender que si algo tenemos es por su gracia. Entonces, no olvidemos que Él es quien nos amó. Y cada vez que yo hablo de esto, parece que es la primera vez que lo escucho, porque entiendo cómo Él me amó y cómo yo voy a estar con una conducta de juzgar, si tendría que juzgarme a mí primero y condenarme al infierno. Y Él con sus lazos de amor nos llamó. Hermanos, su principal motivo no sea que Dios nos ofenda, sino que Él nos conozca. No es que hagamos cosas, porque también en la palabra dice que muchos en aquel día van a decir, Señor, hicimos esto, hicimos aquello. Y Él, ¿qué va a decir? No los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. No le dicen, no, lo que hicieron estaba mal. No los conozco. Y todo lo que hicieron ustedes no vale de nada. Esto es una relación con Cristo, una relación con el Espíritu Santo. Hermano, y como dice la palabra, no creo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo al blanco soberano, que es Cristo. Que el Señor te bendiga, y espero encuentres en este mensaje un consuelo, y que esto te ayude a comprometerte a morir para que Cristo reine y gobierne tu vida. Porque Él tiene que gobernar tu vida. Él tiene que ser no solamente tu Salvador, no solamente tu proveedor, Él tiene que ser el Rey de tu vida, tu Señor. Que el Señor te bendiga, gracias por estar acá. Estoy encantado, estoy feliz de poder compartir de la palabra del Señor.
sin ningún ánimo de enseñar nada, sino de compartirles lo que uno vivió, uno tuvo esa actitud. Por eso es que ahora no condeno ni siquiera a los que condenan a otros, porque yo estuve en ese lugar. Y es terrible, crees que estás bien, crees que podés medir a tus hermanos. Y como dice la palabra, querés ver la paja del hermano y no estás viendo tu propia viga. Y cuando ves tu viga, no saben lo pesado que es, no saben lo doloroso que es saber que no merecía su gracia. Pero sin embargo Él nos amó, nos llamó, nos perdonó y nos hizo nueva criatura. Y la palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si te equivocaste, y si condenaste, si esto te hirió, te molestó o te entristeció, hermano, tranquilo. Primero, reconcíliate con la palabra, con Cristo. Y en segundo lugar, no te condeno porque ninguna condenación hay. Solamente tomemos la palabra, creamos en Cristo, en su palabra y caminemos en la fe del Hijo de Dios. Que el Señor te bendiga, nos vemos la próxima y espero que desde acá, desde casa, una vez más y que sea de bendición como lo ha sido para mí el conversar de estas cosas. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio.